Muchas veces hemos escuchado, leído o hemos visto videos relacionados a nuestro conflicto armado con Chile, pero hoy vamos a aprender de lo poco que se enseña de esa historia y para eso hemos invitado al profesor de historia Juan Luis Espinosa Castañeda. Muy bien, gracias profesor por aceptar esta invitación y bueno, es un honor, este es nuestro primer programa que nosotros vamos a emitir, así que le agradezco que usted sea parte de este primer programa que vamos a tocar el día de hoy acerca de la Guerra del Pacífico. Así que bueno, vamos a hablar un poco acerca de ese conflicto con Chile. Se ha hablado en realidad mucho, ¿no? Se ha hablado mucho acerca de ese conflicto con Chile y la pregunta que siempre ha existido entre todos nosotros es, ¿realmente se pudo evitar este conflicto con Chile? Bien, Jonathan, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor y qué chévere que sea el primer programa, ¿no? En el cual vamos a aprender un poquito más, ¿no? Y sí, como tú dijiste, ¿no? Al inicio, la guerra con Chile es un tema bastante controversial, es bastante interesante, es bastante importante, ya que hay muchos datos históricos que de los cuales no se nos han contado, no se nos han dicho, no se nos han explicado, ¿no? Entonces aquí estamos para eso justamente, ¿no? Para poder aprender un poco más, ¿no? Quizás ya tenemos algún conocimiento, ¿no? Global de lo que es la guerra con Chile, pero ahora vamos a tener un poquito más quizás, y es más, vamos a conocer algunos personajes que también nos han tocado. Respondiendo a tu pregunta, ¿no? Si es que se pudo evitar la guerra con Chile, sí se pudo evitar. Se pudo evitar el conflicto armado entre el Perú con Chile, sí se pudo evitar. Ahora, ¿pero por qué se pudo evitar? Porque en realidad la guerra de Chile no era con el Perú, sino la guerra era con Bolivia. Entonces, el presidente de aquel entonces de Bolivia, Hilarión Daza, y en el Perú, el presidente Mariano Ignacio Prado, pues ellos recurren, o mejor dicho, Hilarión Daza recurre a un acuerdo que ya había un tratado, ¿no? Que venía arrastrando de tiempo atrás, en el cual iba a haber una defensa mutua si es que alguno de los dos países entraban en conflicto. Entonces, vamos a llamarlo así, vamos a decirlo así, ¿no? Coloquialmente. Chile le dijo al Perú, Perú, contigo no es, no te metas conmigo. O sea, mi problema es con Bolivia, no contigo, así que tú puedes retirarte. Y el Perú, pero literalmente, pues, ¿no? Hizo caso omiso a eso, ¿no? Hizo un caso omiso, ¿por qué? Porque tenía un acuerdo con Bolivia. Entonces Chile le declara la guerra ya no a Bolivia, sino al Perú. Entonces, esa guerra se pudo evitar si es que no hubiera habido este tratado en el cual pues tenía que intervenir el Perú para poder apoyar a Bolivia en su defensa nacional. O sea que, como se conoce usualmente, ¿no? El querer ayudar a otros al final, o de repente el querer abogar por otros, al final nos trajo esta consecuencia, ¿no? Que en realidad terminó siendo uno de los conflictos más recordados de la historia del Perú. Sí, sí, o sea, nosotros por querer ayudar, ¿no? O por ayudar, ¿no? Para cumplir este tratado, salimos perjudicados y muy perjudicados, ¿no? Porque inclusive el gobierno de turno de aquel entonces, el gobierno de Manuel Ignacio Prado, ¿no? Y luego del golpista Nicolás de Piedra, no dio el apoyo, no dio el soporte que el Perú necesitaba como para poder enfrentar dicha guerra, ya que Chile contaba con armamento, vamos a decirlo, de aquel tiempo moderno, ¿no? Tenía mucho armamento moderno, mientras el Perú no lo tenía, ¿no? El Perú estaba literalmente en la miseria en lo que era guerra, en lo que era armamento militar para una guerra. O sea que definitivamente no estábamos preparados. Así es, no estábamos preparados. Wow. Bien, bueno, hemos hecho algunas preguntas para poder tocarlas el día de hoy. Bien. Eh, ¿Cómo se inicia esta campaña terrestre? Bien, esta campaña terrestre se inicia luego, ¿no? De la victoria chilena en el mar, ¿no? Luego de que Grau
Bueno, el monitor Huáscar se ha puesto asaltado, tomado por asalto, ¿no? Luego de haber derribado a Miguel Grau, ¿no? Dentro del monitor, ¿no? El monitor Huáscar, solamente quiero hacer un hincapié a esto, ¿no? El monitor Huáscar, a pesar de ser una nave peruana, peleó contra nosotros con bandera chilena. Quizás la gente no lo sabía, ¿no? Pero el monitor Huáscar peleó en nuestra contra, ¿no? Izando bandera chilena, ¿no? Claro, obviamente no estaba destruido en su totalidad, pero las partes que estuvieron destruidas, pues se refraccionaron y la Armada chilena lo utilizó en contra nuestra. Luego de este acontecimiento, ¿no? de la campaña marítima, pues empieza la campaña terrestre, ¿no? En la cual pues los chilenos desembarcan en Pisagua y acá es donde se desemboca, ¿no? Todo este conflicto, ¿no? Ellos empiezan a marchar, ¿no? Hay una batalla por aquí, batalla por allá, pero no vamos a hacer mucho hincapié a ello porque la verdad es que no es necesario, ¿no? Porque el punto más importante de cómo Chile llega al Perú o cómo llega a combatir con el Perú es con el desembarco en Pisagua, ¿no? En Pisagua ellos empiezan a avanzar y se encuentran con los peruanos, no tanto con los bolivianos, más con los peruanos, ¿no? Porque los bolivianos sí, si bien es cierto, tenían un cierto número de soldados, pero los cuales también optaron por retirarse, ¿no? Y la León Daza dijo, no, que se vayan los peruanos, me retiro, no me voy. Y obviamente, pues, ¿no? Los resultados que hemos tenido, pues sí han sido desastrosos, ¿no? Pero también muy heroicos. Y por eso es recordado y debemos recordarlo, ¿no? Es de algo que debemos de sentirnos orgullosos, ¿no? De la valentía de aquellos guerreros que tuvimos. Excelente. Bueno, gracias. No siempre hemos escuchado un poco bueno, y por eso los tenemos como héroes, ¿no? Héroes nacionales. Bien, profesor, gracias. Acá hay una pregunta que quizás va a enmarcar un poco lo que usted estaba hablando en la introducción, ¿no? ¿Se puede considerar a Mariano Ignacio Prado como un traidor de la patria? Creo que acá vamos a entrar ya al tema más duro, ¿no? Bueno, Para la sí. historia, ¿no? ¿Se puede considerar realmente a Mariano Ignacio Prado como un traidor de la patria? Bueno, recordemos que Mariano Ignacio Prado pues era el presidente, ¿no? De aquel entonces, ¿no? Y a una opinión personal, ¿no? Una opinión personal en cuanto a ello, para mí sí, yo creo que sí fue un traidor de la patria. Yo no puedo viajar, ¿no? Por más que el Congreso me apruebe, es más, yo no debo de pedir, si yo soy presidente de la República y estoy en un conflicto armado, yo no debo ni siquiera de pedir al Congreso permiso. Es más, ni siquiera el Congreso me lo debería dar, por último, para yo irme a un país extranjero o irme a otro continente para comprar armas o con esa excusa, ¿no? Qué curioso esta parte, ¿por qué? Porque Mariano Ignacio Prado se va, pues, ¿no? A Europa con la excusa de comprar armamento para armar a nuestra armada, de que por aquí, que por allá, vamos a darle fusiles y todo. Ya, perfecto, ¿no? No hay problema por ahí, quizás. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que él no regresa. Obviamente, no regresa porque tuvo un golpe de Estado. El golpe de Estado de Nicolás de Piérola, ¿no? Aluciendo a Nicolás de Piérola, pues la huida de nuestro presidente, él hace un golpe de Estado, ¿no? Y toma el poder. Mariano Ignacio Prado no regresa, pero tampoco el dinero. O sea, se va con la plata para comprar armamento, pero no viene el armamento, tampoco viene la plata. Entonces, para mí, ¿no? Y es mi idea, es lo que yo pienso, refiriéndome a tu pregunta, porque es una pregunta de opinión, básicamente, ¿no? Y que cada uno tiene que sacar su propia conclusión, ¿no? Pero para sacar una conclusión uno tiene que saber, ¿no? Entonces, yo ya te di la explicación, mi opinión en cuanto a ello es que para mí sí fue un traidor a la patria, porque no mandó ni siquiera el armamento, pues, ¿no? Ya estoy allá, ya me hicieron golpe de Estado, mando el armamento, pues, se necesita. Manda el dinero, por último, ¿no? Pero no pasó ni uno ni lo otro. Entonces, para mí sí, ¿no? Pero cada uno saca su conclusión, ¿no? Yo no impongo, me gusta que la gente pueda conocer para poder opinar. No me gusta imponer. No, pero es una buena forma de poder entenderlo, ¿no? Porque como
como usted dice, ¿no? Hay diferentes tipos de opiniones con Ujú. referente a este tema, ¿no? Y bueno, este es uno de los que yo he escuchado constantemente como sí considerado un traidor a la patria, por más fuerte que pueda sonar, ¿no? Justamente por esos motivos que no regresó ni uno, ni el dinero, ni el armamento. Sí, y cabe recordar también que Nicolás de Piérola también se puede considerar como un traidor a la patria. Interesante, ¿no? Quizás de repente No, pero quizás no lo podamos sabía, porque hay también. inclusive avenidas con su nombre, ¿no? La avenida Nicolás de Piérola, ¿no? Donde está la colmena, ¿no? Lo que actualmente, bueno, lo conocemos con la colmena, ahora es avenida Nicolás de Piérola. O sea, un nombre, ¿no? De un traidor a la patria. Yo lo digo traidor porque, o sea, en vez de apoyar a su ejército, ¿no? Ya pues hizo golpe de estado al presidente y en vez de apoyar a su ejército, lo dejó ahí nomás. Y por un tema personal, ¿ah? Por un tema personal, déjame contarte esta parte porque es importante y es necesario que nuestros seguidores puedan saberlo. Nicolás de Piérola tenía un conflicto con el líder, ¿no? Vamos a decirlo así, el líder, ¿no? O el jefe mejor, el jefe militar, político y militar del sur, ¿no? Lizardo Montero. Era un enemigo de Piérola y amigo de Ignacio Prado. Pero bueno, esta enemistad entre ellos dos, ¿no? Entre Piérola y Lizardo Montero, hizo que Piérola no apoya a las tropas peruanas que estaban en el sur. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo así, ¿no? Otra vez, nuevamente, coloquialmente, para que se pueda entender. Lizardo Montero, ¿qué hizo? Bien, no hay armamento, no hay vestimenta, no hay comida, no hay nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que pedir. ¿A quién? Al presidente. Pues no, en este caso, si es un golpista, es un presidente, va a tomar las riendas, vamos a pedirle a él. Presidente Piérola, necesitamos que nos envíen armamento, alimento, nuestras tropas están sin alimento, no tienen armamento, no tienen vestimenta, no tienen nada. Nicolás de Piérola responde, ¿no? Obviamente todo esto es, ¿no? Para más o menos entenderlo. Le responde, mira, ¿sabes qué? Arréglate como tú puedas. Ese es tu problema. Este conflicto es contigo, no es conmigo, es contigo, tu problema. Tú estás allá. Tú eres el jefe político y militar del sur. Entonces arréglalo. Te pregunto. Es como que le dejó con la responsabilidad encima. Exacto, por eso te digo, ¿no? Te pregunto. ¿Tú crees que un presidente debió actuar de esta manera? Pues no, al contrario, yo creo que la responsabilidad es el de proteger, ¿no? Exacto, es la responsabilidad del presidente poder proveer a su ejército para que su ejército pueda defender, ¿no? A su patria, ¿no? Porque el conflicto era con el Perú, ¿no? Entonces el presidente del Perú tenía la responsabilidad de hacerlo. Ya, Ignacio Prado se fue, ya, traidor, listo. Ahora Nicolás de Piérola niega darle apoyo a sus tropas. Otro traidor. Otro traidor. Así de simple, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Decirlo, pero es la verdad, ¿no? Para mí sí es un traidor, porque, o sea, no apoyó pues a su ejército. Le dijo, ya váyanse, muéranse. Pero no, muéranse, ¿qué me importa? ¿No? Y después sale huyendo, ¿no? Cuando ya ve que Chile está tomando, gana pues en la batalla de Miraflores, gana, ¿no? Y destruye Chorrillos y todo, sale huyendo. Y lo peor no es eso, no es que sale huyendo a la sierra, sino lo peor de eso es que los chilenos, al entrar a Lima, luego de la batalla de Miraflores, se embriagaron. Destruyeron todo, violaron a las mujeres, hicieron lo que quisieron, destruyeron Chorrillos, todo. Y se embriagaron. Y Andrés Avelino Cáceres, y acá en la participación en la Guerra del Pacífico de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Le dice a Piérola, porque obviamente él es militar, pero tiene que pedir autorización. Hay que atacar a los chilenos, este es el momento preciso, están borrachos, están embriagados, hay que atacarlos. Los tenemos. Y Piérola que le dijo, no, han pedido tregua por 2 días. o sea, los tenían, podíamos haber ganado, ya habíamos perdido en Tarapacá,
Ya habíamos perdido en la máxima guerra, ¿no? En Tarapacá, el 7 de junio de 1880. Ya lo habíamos perdido. Pero sin embargo, cuando estaban en Lima y estaban embriagados, lo teníamos en nuestras manos, Piero le dijo, no. ¿Por qué? Porque simplemente, vamos a decirlo así, ¿no? Pidieron permiso a los chilenos para que ese día no se ataquen. O sea, una negligencia gubernamental, no una negligencia así nefasta, porque al final eso nos trajo consecuencias, ¿no? Exacto. Quería primero, bueno, agradecerte porque nos ayudas a aclarar, ¿no? Ayuda a aclarar porque siempre hemos escuchado Nicolás de Piero, no traidor a la patria, ¿no? Pero no, nunca de una forma conceptuada, ¿no? Y esto creo que nos ayuda también a todos los que nos van a ver, nos ayuda a poder saber por qué. ¿No? ¿Por qué es que realmente se le tilda de traidor o por qué es que la gente no le tiene tanto aprecio, ¿no? A pesar de Exacto. de todo lo que se conoce de la historia? De verdad que nos ayudas a aclarar bastante este tema. Gracias. Acá hay otra pregunta. Este, ¿Qué otros personajes importantes participaron en la Guerra del Pacífico? Bien. Bueno, todos conocemos, ¿no? A los personajes importantes que participaron, ¿no? Bolognesi, ¿no? Lizardo Montero, Andrés Sabino Cáceres, ¿no? Aunque muy poco, ¿no? Se escucha de Andrés Sabino Cáceres, pero bueno, pero también participó Alfonso Ugarte, ¿no? Pero muy poco y poco o nada, se podría decir, ¿no? En las escuelas, en las universidades, ¿no? Por mi experiencia, porque tengo varios años enseñando en colegios, ¿no? Cuando a veces reviso los textos para poder enseñar o preparar mis clases a mis alumnos, veo que no se habla de las rabonas, ¿no? Justo un amigo hoy en la mañana me hizo esa pregunta, ¿no? Claro que él se equivocó un poquito en el nombre, pero se lo pude explicar, ¿no? Y qué bueno que me haces esa pregunta, porque es una pregunta bastante importante de recalcar, ¿no? La importancia de las rabonas en el conflicto armado con Chile. ¿Cuál fue la importancia? ¿Quiénes eran? Las rabonas eran las esposas, las madres, las hermanas de los campesinos que decidieron tomar las armas y defender a su patria, ¿no? Defender a su patria. Tenían esos campesinos tenían esa voluntad de defender a su país, de defender su patria, aunque su patria le pagó mal. ¿Por qué? Porque no lo recordamos. ¿Cuántos campesinos anónimos, ¿no? Soldados, porque obviamente al tomar las armas y defender el país ya dejan de ser campesinos para ser soldados. Quizás con poco entrenamiento, pero valientes, ¿no? Valientes y con orgullo defendiendo la bandera peruana en el campo de batalla. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Olvidado. No los reconocemos, no sabemos quiénes fueron, ni siquiera nos importa. Son muy pocos a los que les importa recordar a esos héroes anónimos. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Nada. ¿Qué hacemos por estas rabonas que fueron ultrajadas por los chilenos? ¿Qué hacemos con estas rabonas? ¿No? ¿Por qué no las mencionamos a estas rabonas que pelearon? Vieron a su hijo, vieron a su hermano, vieron a su esposo muerto. ¿Y los chilenos qué hacían? Los remataban. Entonces ellas quitaban las bayonetas de sus maridos y ellas también peleaban y a ellas también las asesinaban. Sin piedad. Fue una guerra muy sangrienta, pero más y dolorosa, pero más doloroso es no recordar. No recordar a estas mujeres valientes que pidieron, clamaron, no rendición, clamaron para que no remataran a sus esposos. Ya estaban muertos, ya ¿qué más? Estaban muertos. Y sin embargo, no, ellas pidieron. Algunas tomaron las armas más valientes y pelearon. Y también fueron asesinadas. Y las que sobrevivieron fueron ultrajadas. Así de crudo, así de cruel fue. Pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte esa parte de la historia y como tú decías,
eh, de repente cosas que muy poco se han tocado, ¿no? De repente parte de la historia que no se habla con mucha frecuencia. Yo había escuchado en una ocasión la historia, ¿no? De muchos nombres se le decía, ¿no? Pero la palabra correcta eran las rabonas, ¿no? Y también sabía que cumplían diferentes roles, incluso para parte del ejército, ¿no? Como las cuidadoras eran quienes protegían bueno, a muchos a sus esposos, trabajaban en la parte de curarle las heridas, no sean de enfermeras, incluso de cocineras y hasta de mujeres también, ¿no? Como hablando de forma como pareja. Cumplían todos sus roles, ¿no? Como debía de ser, pero aparte, pues, ¿no? O sea, ellos prestaban servicio, Y ¿no? pensar en el hecho de que a pesar de todos de esos roles que cumplían dentro del ejército, o sea, ver a uno de sus seres queridos, ¿no? Partiendo, pues coger esa valentía, ¿no? De nuevamente volver a pelear, como estabas explicando, ¿no? Y sacar, no sé, la espada, la bayoneta y seguir con la lucha. Y la ingratitud, ¿no? La ingratitud de repente de no recordar o hacer que esas cosas, de no tocarse constantemente, porque lo que se habla casi siempre es de lo que ya conocemos, ¿no? Claro, Bolognesi, Pero siempre hay, detrás de esta historia, siempre hay alguien que te ayuda, que te empuja, que tú logres grandes cosas, ¿no? Y muchas veces son anónimas, ¿no? Porque estas rabonas, por ejemplo, son anónimas, los campesinos son anónimos, pero sin embargo, ¿no? Nuestro deber es recordarlos, ¿no? Es poder informarnos acerca de esto. Hay algunos documentales, sí, hay algunos documentales, pero con muy poco presupuesto. Hay algunos documentales, películas, pero con muy poco presupuesto. No se apoya esto. ¿Por qué no se apoya? Porque simplemente no nos importa, ¿no? A muchas de las personas no les importa saber eso. Entonces eso no vende. Entonces si no vende, ¿para qué voy a hacer un documental? Hago, pero ¿para qué lo voy a financiar, no? Y lamentablemente, pues, ¿no? Nos quedamos sin conocer el fondo del problema, ¿no? ¿Cuál fue? ¿No? Gracias, de verdad que es una parte de nuestra historia que como bien dices, ¿no? Se necesita de repente recordar, ¿no? Esa ingratitud quizás deberíamos mejorarla y poder recordar tantos héroes que nosotros hemos tenido que no se recuerdan. ¿Sabes qué me hizo recordar un poco la historia también de Simón Bolívar? Bueno, se sabe que creció junto a un negrito, ¿no? Que fue su hermano, y me hizo recordar un poco, ¿no? Que él fue gran parte de todo de su trayecto por la libertad, ¿no? Y se habla muy poco de él, ¿no? Se habla muy poco de la vida de esta persona y cómo influyó para que Simón Bolívar pueda lograr grandes cosas, ¿no? Para parte de la historia. Claro, parte de la corriente libertadora del norte. Del norte. Y así como del sur, ¿no? Don José de San Martín. Bien. ¿Qué medidas tomó Chile para evitar la batalla de Arica? Con esa pregunta vamos a cerrar. Bien. ¿Qué medidas tomó Chile para evitar la batalla de Arica? Bien, bueno, nosotros conocemos de la valentía, el heroísmo, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? De las rabonas, ¿no? Hemos hablado de la valentía de los campesinos y todo. Y también podemos hablar ahora, mencionar la valentía de Francisco Bolognesi. ¿Por qué te digo de Francisco Bolognesi? Porque, ¿qué medida tomó Chile? ¿No? Tu pregunta. La medida que tomó Chile fue pedir la rendición, ¿no? La rendición del Perú. Manda un emisario, ¿no? Juan de la Cruz, ¿no? Un chileno que lo manda, se le manda a pedir la rendición del Perú. En este momento, ¿no? En lo que se conoció como la Casa de la Respuesta, que es propiedad del Estado peruano, a pesar de que queda en Arica, ¿no? Es propiedad del Estado peruano. Y tenemos una réplica, ¿no? En la fortaleza, en Fortaleza Museo de la Torre del Torreón del Real Felipe. Hay una réplica exacta de la Casa de la Respuesta, ¿no? Y se llama Casa de la Respuesta porque aquí, ¿no? Que era como es una especie de cuartel general donde estaban todos los altos mandos militares, llega Juan de la Cruz a pedir la rendición. ¿Pero por qué le pide la rendición al Perú? Porque los chilenos sabían que el Perú tenía pocos hombres. Tenía
1.200 hombres, la mayoría campesinos, mientras ellos tenían 5.000. Iba a ser una guerra desigual. Iba a haber una matanza, sí. Un derramamiento de sangre injustificado, sí. Y justamente ahí nace la frase célebre de Francisco Bolognesi y sus altos mandos, porque no solamente fue de él. Él, claro, inició la voz, ¿no? A viva voz, con todos sus altos mandos. Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y así lo hizo, ¿no? Ahí vemos los cuadros, ahí vemos las pinturas, ahí vemos su casa, ¿no? En su casa, que es el museo, ¿no? Llamado la Casa Bolognesi, ¿no? Que es el Museo de Defensores del Morro, ¿no? Ahí nace esa frase célebre en la cual se le dice, pues, literalmente, ¿no? A Chile de que no se van a rendir. Vamos a pelear, vamos, ¿no? Somos pocos, sí, pero tenemos el corazón, tenemos la valentía, tenemos que defender a nuestra patria, ¿no? Un dato curioso de esos altos mandos es la de Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte no era militar. Alfonso Ugarte no era militar. Era un acaudalado a puertas de casarse, a puertas de tener matrimonio, de contraer nupcias. Y sin embargo, aplazó su matrimonio, ¿no? Para poder invertir todo su dinero, ¿no? En darle armamento al Perú, en darle vestimenta, en darle alimento, que era lo que necesitaban, ¿no? Se le puede llamar, o se le llama héroe también por esa acción, porque solamente un héroe deja de lado, ¿no? Sus bienes personales, deja de lado su yo, deja de lado pensar en él y piensa más en su nación, piensa más en su patria. Entonces él también es un héroe por eso, ¿no? Y obviamente, ¿no? La respuesta de Bolognesi, la cual nunca se rindió. Y el 7 de junio de 1880, en la batalla de Arica, pierde la vida, peleando hasta quemar el último cartucho. Interesante tema, bastante heroísmo, valor, ¿no? Es bueno saber y es bueno recordarlo. Es como nosotros le podemos rendir homenaje, y así como le rendimos homenaje cada 7 de junio a nuestra bandera. Nuestra bandera que se defendió ahí, en Arica, que se defendió ante una guerra que no debió darse en realidad, pero que se dio, y se dio con valentía, se dio con fuerza, con heroísmo, ¿no? Y por eso son héroes nacionales, pero no es solamente ellos. Hay que recordar, como vuelvo a repetir, ¿no? Y voy a ser siempre reiterativo en esto, en clase, ¿no? Mis alumnos lo saben, siempre les digo que hay que recordar no solamente a Bolognesi, no solamente a Alfonso Ugarte, hay que recordar también a las rabonas, a los campesinos, ¿no? Hay que recordar a esos héroes anónimos que tenemos, no que hemos tenido, porque los tenemos, porque están todavía en el suelo peruano, algunos, no enterrados, y otros de repente pues en Arica, ¿no? Que nos perteneció en algún momento, que actualmente le pertenece al territorio de Chile, pero que ahí, en esa tierra, está su sangre derramada. ¿Y derramada para qué? Para que tú, yo y todos, ¿no? Todos los que nos ven también, tengamos esta soberanía, tengamos esta libertad. Quisiera concluir invitándote, ¿no? Invitando a todos nuestros seguidores también a que puedan siempre instruirse, ¿no? Que puedan siempre leer, ¿no? Pero más allá de leer solamente los libros y de creer en lo que dicen los libros, investigar un poco más, ir más allá. Porque el libro nos dice, no está mal los libros, no está mal, hay que leer, sí, nos instruye, pero la investigación nos nutre aún más, amplía nuestro conocimiento, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos impulsar.
y lo que se necesita, ¿no? Definitivamente aprender esa parte de la historia que como dijimos al principio, se toca muy poco, ¿no? En muchas ocasiones se enseña de lo que ya conocemos, pero muy poco, ¿no? Creo que necesitamos aprender más de los que están detrás de la historia, ¿no? Y creo que eso es investigación y poder leer de repente un poco más. Así es. Así que te agradezco por aceptar esta invitación, te agradezco por aceptar esta invitación y hoy día hemos podido responder de repente algunas dudas, ¿no? Que muchos podemos tener, ¿no? Dudas que constantemente de repente hemos leído y esa parte no la teníamos muy clara. Así que por ello te agradezco y bueno, solamente seguir invitando a todos a que puedan seguir y siempre aprendiendo más, de repente este canal interactivo, este canal educativo, siempre es para poder extender el aprendizaje, ¿no? Es lo que se busca, que nosotros podamos aprender y eso que se haga un hábito. Así que bueno, este es nuestro primer programa y les agradecemos a todos ustedes y les invitamos también a que puedan compartirlo para que otras personas lo puedan ver. Gracias, profesor.